Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida al último capítulo que estaremos transmitiendo, que grabamos durante el reciente Festival Utopía Colombia, que como ya han visto a lo largo de la semana recomendamos ampliamente y reconocemos y agradecemos que lo hayan traído de Braga a Colombia y que haya pasado por Bogotá y por Medellín, con un especial agradecimiento a Jerónimo Pizarro, quien fue su comisario, y por supuesto a Paulo Ferreira, su director. Para hoy traemos Semillas de Historias, una conversación en la que yo formé parte, a diferencia como se pudieron haber dado cuenta del resto de capítulos, siempre recordando que Paredro es también un canal de contenidos culturales y de una programación cultural que quiere divulgar, mostrar y acompañar en aquellos eventos que consideramos fundamentales y que, como decía Jerónimo en el primer capítulo que publicamos, celebramos y que siempre pedimos más. Así que hoy traeremos Semillas de Historias con Afonso Cruz y Lina Parra. Toda historia comienza con una semilla, a veces es la imaginación, otras veces una pérdida. En esta sesión de Utopía, el escritor portugués Afonso Cruz y la autora colombiana Lina Parra se encuentran para conversar sobre los orígenes íntimos de la escritura y su poder para transfigurar la experiencia. Cruz cultiva un universo literario en el que lo filosófico, lo visual y lo narrativo se entrelazan con una mirada profundamente reflexiva. Parra, por su parte, ha trabajado desde la literatura infantil y juvenil temas como el duelo, la ausencia y el vínculo con los otros, con una sensibilidad poética que también habla de resistencia y cuidado. Moderados por Camilo Hoyos, los dos autores explorarán cómo las palabras pueden echar raíces en la emoción y florecer en relatos que acompañan, consuelan y transforman. Porque a veces escribir también es aprender a sembrar en medio del vacío. A Lina Parra la conocen por esa estupenda novela que se llama La mano que cura, y ella ya ha estado aquí en nuestro programa y la recomendamos mucho. Y seguramente a Afonso Cruz muchos de ustedes lo conocen. Es un escritor y artista multidisciplinar. Desde 2008, año en que comenzó a escribir, ha publicado 40 libros entre novelas, teatro, no ficción y ensayos, fototextos, poesía, novelas juveniles y álbumes ilustrados. Los derechos de sus libros se han vendido en más de 20 idiomas. Algunos premios y honores son Premio Literario María Rosa Colasso, Gran Premio de Cuento Camilo Castelbranco, Premio Unión Europea de Literatura, Premio Autores SPA, 2 veces en categorías diferentes, Premio Fernando Namora, Premio de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Brasil, Gran Premio de Literatura de Viajes María Undina Braga, Asociación Portuguesa de Escritores, y el Premio Bertrand y Premio Nacional de Ilustración. En Colombia es publicado por Editorial Panamericana y yo en realidad recomiendo cualquiera de sus libros para poder entrar en ese mágico y versátil universo. Así que gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en esta aventura portuguesa y recuerden, Portugal está más cerca a través del Festival Utopía. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas a la sesión de tarde de este Festival Utopía. Mi nombre es Camilo Hoyos y tengo la dicha de moderar, pues no hoy puedo decir que es la mejor charla de todo el festival, pero muy cerquita a hacerla, porque nada más interesante que hablar con dos autores que admiro muchísimo para preguntarnos sobre eso que la mesa nos reúne, que es las semillas de las historias. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero siempre pensar sobre el origen y la creación de las cosas es fascinante, porque uno dice, ¿cómo se le pudo haber ocurrido eso? ¿Qué hizo para armarlo? ¿Qué mañas o qué manías tiene para hacerlo? Y creo que este es un muy buen espacio para poder contestar. Así que comienzo dándole la bienvenida a Lina, bienvenida, y a Afonso también. Y mi nombre es Camilo Hoyos. Tal como digo, vamos a hablar y vamos a intentar sacarles todo lo que podamos para entender cómo escriben y cómo creen. Ya Afonso nos estaba contando ahorita que solo este año ya ha publicado 4 libros y que tiene otros 2. Entonces creo que si nos dejas un poco de esa abundancia, a muchos nos irá muy bien. Pero antes de preguntarnos específicamente cómo se componen las historias y cómo se arman, yo quisiera arrancar preguntándoles el paso anterior al cual se descubre o se busca esa semilla que tiene que brotar, porque también estamos de acuerdo que una cosa es tener la semilla, otra cosa es tener la historia. Yo pensaba que es como cuando un amigo le decía a uno en la juventud, conseguí el teléfono del chico o de la chica que me gusta, y uno dice, y feliz, y le dice, no, eso hasta ahora está comenzando. O sea, un teléfono no dice nada, lo importante es lo que viene. Pero en esa medida quisiera arrancar preguntándoles por ahí, para ustedes, ¿por qué escriben?
¿Qué los lleva a escribir o qué relación tienen ustedes con la escritura literaria que digan, no todavía lleguemos a la historia, pero sí, porque aquello que se les ocurra tiene que pasar a través de esa maquinaria que es la escritura literaria? ¿Por qué lo hacen? Entré quedando. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación al Festival Utopía. Y gracias a ustedes por venir a conversar y a escucharnos. A mí esa pregunta como que siento que voy a decepcionar, porque yo no le he metido cabeza a para qué o por qué. Yo escribo porque un día cuando aprendí a escribir, empecé a escribir y ya. Y me gustó y seguí escribiendo y nunca no he escrito. Entonces nunca he pensado como la razón, la máquina, no, simplemente escribo porque es algo que se me ocurre y estoy pensando, y después también un poco desde el cinismo respondo porque no sé hacer nada más. Yo no sé hacer nada más en la vida, entonces escribo por eso. Pero aunque sea una respuesta un poco cínica, es real. Yo empecé a escribir de niña y es lo que más me gusta y lo hago porque se me ocurre, no lo hago como no, lo hago porque sí, no sé. Entonces esa respuesta siempre me siento como decepcionando a los demás porque no tengo una razón como motivada por la ideología, es más una razón motivada por la tripa, por la entraña. Escribo porque, y sin romantizarlo también pues, porque tampoco es como que ay, estoy arrobada por la inspiración, no. Pero tal vez escribir fue una forma que encontré sí, como de entender el mundo, de digerirlo, de imaginarme cosas, y es la que he explorado toda la vida. Está bien, gracias, Dina. Alfonso, ¿y tú? Bueno, buenas tardes. Hay un poeta brasileño que escribió en algún momento que escribía porque no sabía bailar. No sabía bailar, entonces pasa un poco conmigo eso. Yo escribo porque no sé bailar y escribo también como una consecuencia de ser un lector. O sea, la lectura me lleva a la escritura. Yo siempre comparo a llenar un vaso de agua, gota a gota. Entonces, esa es la lectura. Cuando transborda. Eso es la escritura. Entonces, es algo que pasa cuando leo. Eso me permite, esa imagen, Alfonso, me permite saltar a la segunda pregunta, y es que pensemos que cada gota es una historia, ¿verdad? Que hayas leído o que hayas escuchado o sobre la cual hayas hablado, Lina, en tu caso, como has dicho, que haya formado parte de una conversación con un familiar o con alguien. ¿Las historias los encuentran a ustedes o ustedes buscan las historias? Bueno, las dos cosas. Yo por veces parto de historias reales, por veces de historias familiares, puede ser, o que yo propio viví. Pero hay también historias que no tienen nada que ver con la realidad, como por ejemplo vamos a comprar un poeta. O sea, es un escenario distópico en que una sociedad para la cual solamente la ganancia importa. Entonces los artistas, los poetas, los bailarines se pueden comprar como si fueran mascotas. Y uno puede tener en su casa un poeta, por ejemplo. A mí me gustaría de tener un poeta. En ese libro, por ejemplo, esa familia está decidiendo si van a comprar un poeta o un artista plástico, un pintor. Y la madre, porque es una familia muy conservadora, la madre dice, no vamos a comprar un poeta porque los pintores sucian mucho con las tintas y todo eso, entonces vamos a comprar un poeta que es más limpio. Entonces compran un poeta, pero esa es una idea que parte solamente del imaginario y de varios prejuicios también, porque la cosa más o menos sorprendente de las ideas
muchas veces están basadas en prejuicios y solamente funcionan dentro de esos prejuicios. Por ejemplo, este poeta es todo un cliché de un poeta, ¿no? Y no funcionaría si no fuera así. Ahorita vamos a volver sobre ese poeta, Alfonso. ¿Tú, Lina? ¿Cómo era que si las historias llegan o yo las Si busco? te llegan a ti o de repente Es que me quedé los pensando persigues en la o si historia. quieres decir algo. Yo también No, tengo muchas cosas que decir sobre no, esto. me quedé como Entonces, con si quieres. curiosidad. Ve, yo estoy de acuerdo con eso, las dos cosas. A veces hay algo, yo siento que a mí me pasa que cuando uno entra en una práctica de la escritura como oficio, y ya uno está, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, escribir es estar pensando a toda hora un poco en eso, como una parte de la cabeza de uno está atenta a eso que dijeron allá, qué pasó aquí, esta cosa, y hay cosas que brillan, una frase, una palabra, una imagen, y a veces eso puede ser una historia si yo se la saco, ¿cierto? Si yo agarro esa frase, la escribo y empiezo como a buscarle, otras veces ya puede aparecer más como más hechita. Por ejemplo, cuando yo escribo, utilizo a veces anécdotas de mi familia, pero esas anécdotas son la semilla, no son la historia final que yo voy a contar. Entonces yo agarro esa semilla y la desbarato y de esa cosa saco la historia. Entonces yo creo que a pesar de que a veces sí pareciera que hay historias que se te aparecen más completas y en cambio hay otras que vos las tenés que ir a buscar, incluso la que se te aparece, no se te aparece completa la historia, vos la tenés que invocar a partir de una semilla, ¿cierto? Entonces tal vez ya exagerando pues con la idea de la semilla, tal vez haya semillas que uno no sabe qué son y haya semillas que uno se identifica, pero a la final hay que hacer el trabajo, que es escribir, con ambas situaciones. Eso me permite, ya que hablamos del poeta y que vamos a volver, ¿por qué no nos cuentan un poco cuando aparece esa historia, esa semilla, sea por lectura, sea por escuchar, vuelvo un poco a lo mismo anterior, normalmente ustedes cómo la trabajan? Es decir, te pone a imaginar, no quiero ser categórico en una diferencia, pero una cosa es que te ponga a imaginar y que sale siempre ese condicional que tiene mucho que ver con lo utópico. Oiga, ¿y si el mundo fuera así, qué pasaría? ¿Y si este personaje le pasara esto? ¿Ustedes tienden más a la imaginación o a la investigación? Es decir, te pone como a buscar, como dices, aquí hay un destello, pero este destello no tengo todavía cómo, entonces pum, aparecen los 50 libros de bibliografía, ya como desde la investigación, o si le dan rienda suelta, o por supuesto si son los dos, porque no tiene que ser, por eso digo, no quiero ser tan categórico que sea uno u otro. Bueno, hay libros que piden una investigación, claro. Hay otros que no tanto. Por ejemplo, vamos a comprar un poeta, no necesita tanto de algo así. Pero hay otros que sí. Y una idea muchas veces no es una narrativa, Es interesante. falta el desarrollo de la historia, del plot. Entonces, tener una idea, por ejemplo, una sociedad para la cual solamente la ganancia importa, es una idea, pero no hay una narrativa, no sé qué va a pasar dentro de este mundo. Entonces, después es necesario pensarlo. Hay un libro que es mi novela más larga, que se llama ¿Dónde están los paraguas? Y yo escribí ese libro a partir de un episodio que pasó con Gandhi. Durante el conflicto entre hindúes y musulmanes, hubo un musulmán que se acercó de Gandhi con su hijo muerto en los brazos, cargando a su hijo, y dijo a Gandhi, bueno, los musulmanes hicieron esto, ¿qué hago ahora? Y Gandhi le contestó, bueno, ahora lo que tienes que hacer es adoptar un niño musulmán. Y la historia para mí es muy buena porque
no tiene que ver con perdón, tienes que perdonar, tienes que olvidar, tienes que luchar, tienes que vengarte, no tiene nada que ver con eso, es una posibilidad de seguir viviendo y que su vida tenga un propósito. Entonces, lo que hice fue usar ese episodio en un otro contexto. Por ejemplo, en Pakistán, vamos a imaginar que hay un soldado de los Estados Unidos que por equívoco mata a un niño, hijo de un musulmán. Sí. Entonces, para seguir viviendo con ese duelo tremendo, horrible, ¿qué hacer con eso? Entonces hay un hindú que se acerca y le cuenta esa historia de Gandhi. Y le digo, bueno, lo que tienes que hacer ahora es adoptar un niño de los Estados Unidos, un niño americano. Y ahora ya lo tienes todo. Tienes el contexto, la premisa, lo que pasa al inicio. Es un niño que es asesinado por un soldado. Y después la parte que es el desarrollo de la historia, que es ese padre intentando adoptar un niño de los Estados Unidos. Y pasa que, por ejemplo, yo cuando enseñé el primer boceto a mi editora tenía 160 páginas, pero no pude publicarle 100, no pude sacar ese libro en ese año, y al final se quedó con 600 páginas. Siempre la misma historia, siempre la misma premisa, los mismos personajes, siempre igual. Entonces lo que hice fue transformar un cuento, microcuento, en una novela de 600 páginas. Wow. Lina, ¿y tú? Me quedo tan entretenida escuchando y se me olvida. En mi caso, yo prefiero imaginar. Yo hasta ahora he utilizado la investigación como soporte de datos de los que voy a hablar. Ponele que en un cuento voy a hablar, no sé, de una sonda espacial, entonces tengo que ir a buscar bien cómo se llama, en qué año se hizo, pues para no ir a inventarme cosas que no son, ¿cierto? Pero como me gusta cositas de ese estilo, pero hasta ahora no me ha interesado tanto escribir algo que sea pesado en cuanto a investigación, por ejemplo, algo basado en un hecho político o histórico, no. Como que me quiero quedar en mi rancho mío, donde nadie me puede decir que no sé, porque todo me lo invento yo, entonces es mío y ya. Y la investigación es más como una herramienta incluso en La mano que cura, que es de brujería en Colombia, que yo te conté ya que la brujería yo me la inventé. O sea, nada de lo que hay ahí en la novela, ni de los trabajos, ni de los hechizos, nada es como que yo fui y le pregunté a una señora, ay señora, ¿cómo hago? Nada, yo me lo inventé, pero hay una materialidad de la brujería que está muy conectada con la materialidad de la brujería real que se practica en muchas partes, porque yo la conozco. De ciertos detallitos como que sí tengo un par de libros viejos de rezados y curadores del Cauca y de Antioquia, entonces como que miré, ve este ingrediente que usan acá, pin, me lo llevo para acá. Pero como una investigación muy light, pues como una cosa así de datos y de cositas, pero no tanto de ir primero como para emprender un proyecto de escritura, emprenda yo entonces primero una investigación. Yo no me muevo por ese lado, tal vez uno no debe escupir para arriba, pues, pero hasta ahora no es esa mi búsqueda. Creo que la investigación es como un soportico más. ¿Sabes qué sí me pasa? Que me gusta leer cosas que tengan una atmósfera que me inspire a mí a escribir lo que yo quiero escribir. No que tengan que ver con el tema, pero que hay cierta cosa atmosférica que me lleva allá. Y entonces tengo libros que yo ojeo, leo 2, 3 páginas y eso como que me da un espaldarazo, dale. Y entonces sean como evocadores. Sí, más ya. Que eso sería como lo que hago en vez de investigar. Acabas de mencionar, Afonso, tú algo, y es que de una historia pequeña sacas 600 páginas, ¿no?
Y tú también, Lina, hablas de cómo vas leyendo en la escritura. Hay algo que quiero preguntarles y tiene mucho que ver con ese dicho, no sé, no recuerdo quién lo dice, pero tan importante, que no hay tal cosa como la inspiración, sino que la escritura es 10% inspiración y 90% perspiración, ¿verdad? Que es lo que desromantiza por completo y lo que hace sentarse. ¿Cómo se relacionan ustedes con esas horas de trabajo de estar sentado frente al texto? Es decir, o si quieren ponerlo desde otro lado, aparece la historia, te das cuenta que ahí está la semilla. ¿Cómo comienza ese trabajo de carpintería? ¿Se lanzan inmediatamente a escribir un primer párrafo? ¿Hacen a lo Simenón, que tenía el cuaderno amarillo, que entonces tienen que enumerar quiénes son los personajes, dónde está? ¿Cómo es esa labor de parteros de las historias? Bueno, antes se me olvidó de decir que cuando tengo un libro pasado en Pakistán tengo que investigar sobre cómo se vive en ese país para tener credibilidad. Sí, claro. Bueno, yo pienso que hay como dos tipos de escritores. Hay unos que escriben simplemente y otros que piensan antes de escribir, un poco como la idea de Prometeo y Epimeteo. Uno que piensa antes de actuar y el otro al revés. Entonces, Prometeo va a corregir los hechos de su hermano Titán, Epimeteo. Entonces, esos son dos tipos de escritura muy distintos. Para mí, cuando tengo una novela o un libro más largo, me gusta un poco de estructura, de arquitectura, de la narrativa. Entonces, eso también evita el problema de la tela blanca, de la página blanca y no saber lo que escribir, porque cuando me voy a sentar para hacerlo, ya tengo una idea, no me voy a sentar esperando la inspiración, no, tengo algo que... Y si no lo tengo, no me voy a sentar delante de un computador. Voy a cocinar, voy a pasear, voy a hacer otra cosa cualquier. Leo porque es muy, muy, muy importante. Y eso también, como Lina decía, por ejemplo, cuando escribí ¿Dónde están los paraguas?, leía mucha cosa que tenía que ver con la cultura musulmana. Y poetas de Asia Central, como Rumi, por ejemplo, o Farabi, o lo que sea, y filósofos también, para tener un poco, no solo la parte más técnica, pues, sino también un poco de atmósfera, de un clima. Es que yo creo que para mí la inspiración está antes de la escritura. Pues a mí no es como que yo me siente a escribir y cayó la idea y entonces, ¿cierto? Pero yo sí soy una persona que escribe sin saber para dónde va, porque en general he escrito cuento y me funciona así. O sea, a mí se me ocurre una frase o una cosa y yo la apunto en una libreta y digamos que ese es el momento de brillo para mí. Y puede suceder aquí afuera, puede suceder en cualquier lado y yo apunto una cosa y digo, esto me gusta. Y a veces me siento, tampoco soy una escritora ordenada de que todos los días a las 6 de la mañana, no. Entonces yo a veces agarro la libreta y miro y digo, esto me gustó, como que salió y lo empiezo a transcribir y en el transcribir creo que uno entra como en ese ritmo que se adquiere con el oficio, ¿cierto? Que empiezo a escribir y ahí escribo y no sé para dónde voy. Pero usualmente así y tiendo a ser como de un tirón, como que saqué un cuento. Con la novela me enfrenté como a esa pregunta de tengo esa idea, tengo esas imágenes, llevo 2 años pensando como en este mundo y en estas personas que lo habitan, pero todavía no sé qué va a pasar, ¿cierto? Tengo la idea, más no la narrativa y pero ya me estaba enloqueciendo pensando en brujas, buscando, pues como que ya quiero sacar esto de aquí. Y entonces ahí voy y me siento ya y digo, yo no sé escribir novelas, porque nunca he escrito una novela, entonces voy a hacer lo que yo sí sé hacer, que es escribir cuentos. Entonces pensé cada capítulo como un cuento, entonces tenía como unos títulos de frases que servían como
¿cierto? Como catalizadores, y los escribí en una lista, y eso como que yo me imaginé, cada uno de estos es un capítulo, pero yo lo voy a pensar como si fuera un cuento, para no asustarme. Pero entonces ahí sí fue como medio, cada vez que yo me sentaba a escribir, yo no sabía para dónde iba, pero como tenía ese mapita, como esa lista, yo iba entonces una especie de estructura para no estar uno solo en la nada. Entonces apuntaba, como ya escribí esto, me di cuenta que aquí pasó esto, digo, bueno, entonces aquí no me puedo olvidar añadir esto para que tenga sentido con aquello. Entonces, digamos que yo, como en un juego de video, que uno va conociendo el mapa a medida que juega. Como que para mí es así, yo voy conociendo la arquitectura de lo que escribo a medida que lo escribo. Y eso me sirvió. Ojalá me sirva para volver a escribir otra cosa, no sé. Pero entonces también cuando me preguntan mucho la diferencia, me siento un poco fraudulenta, porque la verdad yo dije, yo voy a escribir unos cuentos. Los capítulos de la novela no funcionan como cuentos, si uno los saca y los lee, pues eso no funciona como un cuento, pero los escribí como cuando yo escribo un cuento. Entonces eso para mí es como un asunto de la inspiración se invoca, pues no sé, el oficio, lo que vos decís de 90% transpiración o perspiración o como sea, eso para mí es el oficio, y es la capacidad de vos invocar la inspiración y no tener que estar esperando a ver si llegó, si no se me ocurrió nada, jue puta, me voy. No, a veces uno tiene algo y hágale, escriba. Y yo creo que esa práctica te da o sea, le da a uno como una tranquilidad, pues o por lo menos a mí hasta ahora me da una tranquilidad de que muy pocas veces me ha pasado que yo me quede como, no sé qué, no sé, no, o sea, algo se me ocurre, puede que después yo le diga, uy, no, qué porquería, pero escribí y ya ahí hay una ganancia. Pero es muy curioso, Lina, porque mientras decías lo de escribir los cuentos sin saber para dónde vas, porque uno pensaría que esa puede ser una estética o una poética de una novela. Y recordé como esa definición de Cortázar de entre el cuento y la novela, cierto, que él dice que el cuento es como quien gana de knockout y la novela por decisión unánime, pero o por puntos, sí, al final que los jurados dicen, pero es muy curioso que puedas abordar un género que normalmente se piensa desde una distancia corta y que igual entres sin saber para dónde vas, ¿no? Me parece muy interesante eso. Pero es que, no sé, es que no sé otra forma. No, sí, pero no te sé, funciona porque la cabeza una idea creadora, y uno, claro. es como que, creo que también Cortázar lo decía y varios escritores, en ese sentido también siento que hay como dos grandes tipos de escritores, los que dicen que les dictan, que el que les dictan es ese oficio extraño del arte, en donde vos sabes que tenés un oficio práctico y que lo has estudiado, pues, o estudiado no, pero que lo has trabajado, que tenés como una cancha, pero a la vez a veces pasan cosas que vos no sabes cómo putas pasó eso, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Que esa es como la inspiración. Y para mí la inspiración es que uno tiene un montón de cosas en la cabeza, como una sopa, y de repente en un momento dos cosas que no tienen nada que ver, vos las cogiste y las juntás y decís esto, y lo agarras y eso te sirve para empezar a escribir. Hay otros escritores que son más pragmáticos y que no son los de me dictan, sino yo sé todo lo que va a pasar hasta con la... Y también ahí hay un ejercicio de oficio, porque yo tengo amigos que escriben guión y tienen que hacer como todo el plan de lo que va a pasar antes de sentarse a escribir, eso a mí me parece dificilísimo, pero también ahí hay un proceso de creación. Entonces creo que uno como que en el proceso de la creación se va encontrando cómo le sirve a uno, y como ese es mi proceso, yo no sé cómo se hace de otra manera, no me sale, igual que con lo de la novela, cuando yo escucho gente que ha escrito muchos libros, pongo atención porque yo digo, yo escribí una novela y 2 libros de cuentos, entonces yo estoy acá inventándome cosas y voy inventando a medida que uno va escribiendo, va aprendiendo cómo es que uno escribe, no hay de otra. Alfonso, en este caso Lina nos habla de la diferencia entre el cuento y la novela. Hay algo que te quiero preguntar, ¿tú creas distinto o sientes que esa chispa te surge distinto si es para literatura juvenil? Yo sé que hay muchas problemáticas con esa denominación, arranquemos por ahí, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión del mercado, ¿verdad? Pero entonces quitémosle de pronto ese sello del mercado. Cuando tú empiezas a escribir, ¿hay una diferencia si crees que vas a escribir en un género que sea de, pongámoslo, más de personajes infantiles, si se quiere, o temáticas más afines a lectores jóvenes? Porque tienes muchos libros que no podemos decir que sean para uno o para otro, o sencillamente todo sale de la misma sopa creativa. Sale.
Lo que pasa muchas veces es que hay libros o ideas que pueden ser leídos por niños, o sea que no excluyen a los niños, los incluyen. Entonces eso es mi definición de literatura para niños. Es un libro que encanta a los adultos, a los mayores, a los abuelos, al mismo tiempo que encanta a los niños, porque si no es bueno para adultos, tampoco puede ser bueno para niños. Y hay unas perspectivas un poco más radicales sobre eso. Por ejemplo, Chekhov decía en una carta que escribió que se debía acabar con la literatura para niños. No es necesario, se escribe para adultos y hay libros que pueden ser leídos por niños y no es necesario haber ese segmento de literatura. Pero es muy radical porque, por ejemplo, Lewis Carroll, cuando escribió Alicia, estaba pensando en niños, estaba escribiendo para niños. Entonces hay una perspectiva un poco más suave, que es imaginar que un buen libro para adultos, un buen libro para niños es un libro que es bueno también para adultos. Pero me atrevo a decir que en tu caso lo que puede variar ahí es el estilo o el tono o las palabras, porque hay temas, por ejemplo, de unos libros para niños que tienen un peso tan grande como si fuera para adultos. Me refiero Sí, al pintor claro. debajo del lavaplatos, el padre que lo devoran los libros, etcétera. Es decir, no es tanto el tema como el cómo, no es el qué, sino el cómo, ¿cierto? Sí, es porque lo que pasa y yo siempre pienso así, no hay un tema tabú o un tema para niños y un tema para adultos, eso no existe. Incluso los malos libros para niños, que no son los que no son buenos para adultos, por ejemplo, un libro para enseñar los colores a niños, no sirve para un adulto, no hay interés en ese libro. Y el niño, después de saber los colores, ya no quiere, ese libro es un cadáver, ya no sirve para nada. Y lo que pasa es que mismo su idea inicial, original, es desnecesaria porque uno puede enseñar los colores simplemente con objetos o con otros libros. Mire, este es rojo, este es verde, no es necesario un libro malo para hacerlo. Entonces, y no hay un tema específico que sea. Hay una expresión que uso mucho que se llama, que inventé, es gugudadismo. Es como una ideología para los niños que hay, por ejemplo, palabras que no se pueden poner en libros para niños. Esa palabra no es para niños. Por ejemplo, yo tengo un libro en que el subtítulo en la tapa es Consideraciones de un misántropo, de un misántropo. Y entonces lo que pasa es que los editores o los lectores dicen, bueno, misántropo no es una palabra para niños, pero ninguna palabra es para niños, Claro, si uno piensa así, porque entonces no vamos a poner ciertas palabras en los libros y los niños no van a aprender nuevas palabras. Por eso el gugudadismo, empiezan hablando con gugudada y no tiene que saber nada más hasta los 80 años. Entonces, ese es también un problema de la literatura infantil y juvenil. Y claro, hay que un poco desarmar esas ideas. Por ejemplo, consideraciones es probablemente una palabra más difícil de definir do que misántropo. Si mis hijos me preguntan qué significa, les contesto, bueno, es una persona que no le gustan las otras personas, es muy sencillo, es fácil de comprender, no hay nada y incluso los niños perciben y comprenden con mucha facilidad. Y Dostoyevsky también lo decía, se puede decir todo a un niño.
bueno, hay conceptos que son muy abstractos, son muy difíciles, pero normalmente los temas sociales, los temas de distribución, de justicia, ellos comprenden perfectamente. Hay un libro de un escritor colombiano que es maravilloso, es La Casa de Estrellas, de Javier Naranjo. ¿Lo conoces? Sí, creo que sí. Es un diccionario hecho por niños. Él, con 500 palabras, él preguntó a niños lo que significa el amor, lo que significa venir, por ejemplo, cosas muy, muy extrañas algunas, lo que significa la muerte, la familia, todo eso, Dios. Y las respuestas de los niños entre el poético, entre el filosófico, son maravillosas. Es un libro muy, 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 muy bello. Eso es muy interesante lo que dices, porque hay palabras que, por ejemplo, misántropo, alguien que no le guste, sí decirle al niño, sí, hay gente que no le gusta a los demás, como tu tío, qué sé yo. Sí. O sea, como hay cosas hasta en las familias. Lina, en tu caso tú el año pasado escribiste Las Bestias, ¿cierto? Si no estoy, antepasado, en el que haces una variación en torno a la bella y la bestia y tocas un tema fundamental, que es las hermanas, pero también la niña que se mira al espejo, es decir, lo traes en uno solo. Sí. ¿Cómo, tomando esto que nos dice Afonso, por ejemplo, de la forma de referir, cómo te funcionó la semilla creativa en ese momento en que dices voy a repensar? Y además porque en muchos de tus cuentos está y en la novela obviamente, hay una clara reflexión sobre el cuerpo, lo corpóreo, sí, lo que se espera, el deber ser, etcétera, lo normal, lo normativo, lo enfermo. ¿Cómo trabajaste eso? Creo que va por el libro, es un libro pequeñito que saca la Fiesta del Libro de Medellín cada año y se reparte gratuito y sacan miles y miles. Es un libro amarillo chiquitico, entonces hacen como adaptaciones de cuentos clásicos y a mí me tocó adaptar La Bella y la Bestia. Entonces lo que hice fue sacarle el asunto del amor y hacer que la niña fuera la bella y la bestia, ¿cierto? Como que ella se veía al espejo despelucada, crespa y le parecía que eso era una bestia, ella tenía como que luchar, ¿cierto? Como que se avergonzaba de esa parte bestial de sí misma, porque precisamente iba por la línea de lo que decís, que yo no sé mucho de literatura infantil, pero sí creo que el asunto no es el tema, sino como el abordaje, pues, sin menospreciar a los niños, pues. Entonces, ¿yo qué hice? Como yo nunca había escrito tampoco literatura infantil, y el librito amarillo expresamente no es infantil, pero su objetivo sí es alcanzar un público muy general y sobre todo para niños y familias y gente que no lee, o sea, todo, ¿cierto? Yo no me podía oponer, pues no me interesaba hacer una, no sé, disquisición filosófica súper hermética que entendieran otros tres peludos y yo, no, pues no hubiera sido capaz tampoco. Pero entonces más bien lo que hice fue apelar a la niña lectora que fui, porque yo fui una niña que leyó mi papá me enseñó a leer a los 4 o 5 años y yo nunca he dejado de leer y en mi casa siempre hubo libros y yo era una niña snob que me ufanaba de no leer literatura infantil, porque eso era como para gente estúpida y yo no era estúpida, yo era muy inteligente, entonces yo leía libros con muchas letras y nada, ¿cierto? Entonces había como una… Pero lo que estaba ahí también era un afán por no leer esos libros, como que yo sentía que eran como tontos, como que me trataban como si yo fuera tonta y yo quería leer otras cosas y la verdad yo aprendí un montón de palabras, lo que estás diciendo, yo aprendí un montón de palabras que yo uso y la gente es como, pero ¿por qué? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es? Yo no sé, la leí, pues, o sea, la leí chiquita y ya está dentro de mi vocabulario normal, pero tal vez no sea una palabra tan normal. Y lo notaba mucho en el colegio, pues entonces como que apelé a esa niña y a esos cuentos que yo leí de niña y jugué un poco con el tono de los cuentos clásicos, pero lo traje a esta niña de Medellín que es crespa y pues a mi experiencia, pues, que ya no estoy tan crespa, pero cierto, de ser crespa, de estar despeinada, de no caber en la norma, de todas estas cosas, pero me parecía que era eso, como traerlo a lo familiar, cierto, porque para mí la experiencia de la literatura, digamos, cuando era niña me gustaba era que a pesar de que me estuvieran hablando de que, no sé, la vuelta al mundo en 80 días o que Heidi estuviera por allá rodando por una loma o quién sabe qué, lo sentía familiar porque no me estaban hablando ni con superioridad, pero tampoco como si yo fuera tonta. Entonces creo que ese es como el equilibrio,
ponerse en el lugar de un niño lector, y tal vez a mí me sirvió haber sido una niña lectora, pues como tener esos cuentos y esos libros que tanto amé de niña, porque también conozco gente que ha empezado a leer de mayor, entonces nunca le tocó esa experiencia de leer y tener como, no sé, ese fue por mi lado, que siempre es como desde ahí tanteando, desde la que la tripa, sí. Alfonso, tú decías ahorita no hay tema que un niño no pueda entender a su manera y que se pueda decir. Pero yo creo que estamos viviendo un momento en el que tenemos que pensar eso para los niños y para los adultos, ¿cierto? O sea, ya sé, y ahí está el clásico ejemplo de Roald Dahl y la censura y la retraducción para que los niños no lean La vieja gorda o fea, etcétera. Y esto me pone a pensar en la importancia de las historias en un mundo que aparenta ser mucho más estrecho cada vez más. Toño ayer hablaba de Kafka y me hizo recordar ese gato que dice el mundo cada vez es más estrecho, ¿cierto? Cuando el ratón que está siendo perseguido por el gato. ¿Ustedes sienten que se les estrecha el mundo creativo? Es decir, cuando piensan de pronto en lo que van a escribir o lo que pueden hacer, ¿o es algo que sencillamente no logran, mejor dicho, no permiten que haya ningún tipo de, por ejemplo, tú hablas del soldado que mata y tal, o de tú has hablado, Lina, también que en tus cuentos has matado al papá, has matado a la mamá, todo esto, ¿creen ustedes o les ha ocurrido o han sentido en algún momento el nerviosismo de un mundo más estrecho desde un público lector que no es propiamente un público creativo? ¿Sí me explico? Sí, bueno, siempre es un problema, pero es un problema cuando es institucional, o sea, es cuando hay una entidad gubernamental, por ejemplo, que lo hace, pero se habla mucho de autocensura, pero para mí es un término que no funciona, porque lo que pasa con nosotros es que por veces decidimos que no voy a luchar por esa palabra o hacerlo, pero no hay nadie que me pueda impedir de escribirla. Entonces es algo que yo estoy decidiendo, y no es una imposición exógena. Y por lo tanto, yo creo que en el espacio artístico, en un contexto artístico, se puede decir lo que uno quiera. No hay, y los lectores pueden comprar o no comprar, porque es de su libertad hacerlo, así como es de mi libertad escribir lo que quiero. Entonces, es un problema también cuando se intenta embellecer la realidad para proteger a los niños, por ejemplo, pero bueno, ellos juegan juegos de videogames terribles, muy violentos, y la vida es muy violenta, y las familias, por ejemplo, las familias perfectas. Yo fui jurado de un premio para niños durante 3 años, y es un premio muy exitoso en Portugal, y lo que pasaba es que todas las historias, o casi todas, tenían familias perfectas, llenas de clichés. Por ejemplo, la abuela siempre está cocinando con vanilla, bizcochos con vanilla y canela. Y los abuelos siempre son sabios, siempre. Y por ahí, y la familia siempre es perfecta. Y no hay familias así. Y los niños no se identifican con una familia perfecta, porque no hay familias perfectas. Ese es el inicio de Ana Karenina. Entonces no hay que hacerlo, porque es como no aprende, es una otra especie de gugudadismo también. Es un gugudadismo filosófico. Hombre, sí, porque ahora dijiste lo de Roald Dahl y que sí, yo no, cuando leí eso me entristecí profundamente y pensé en Rafael Pombo y en ¿qué eran eso? Poemas, ¿qué eran eso? Poemas. Sí. Bueno.
y yo amaba a Rafael Pombo y pues ¿qué le pasa a Rin Rin Renacuajo? Lo matan, o sea, o sea, y eso matan a todo el mundo, eso es una masacre horrible en esa historia y uno se la leyó y no sé, pues uno, no sé, como que había otras masacres reales que tal vez nos dolieron más y Rin Rin Renacuajo era una forma también de digerir esas cosas y Simón el Bobito era Simón el Bobito, pues no, ¿cierto? Y uno se lee La gallina degollada de Quiroga y cómo le dice Quiroga a los 4 hermanos que matan a la hermana, los 4 idiotas. Pues no se pone como a suavizar la realidad, es más, los vuelve unos monstruos. Y yo leí todo eso chiquita, pues la pobre viejecita también, que era una señora toda millonaria y toda maldita. No sé, como que siento que uno ahí aprende también del filo de la vida y también como a tomar pues como unas posiciones políticas e ideológicas, pero si te quitan cualquier palabra que como que te pueda incomodar o que te pueda ponerte a hacer preguntas, entonces nunca te vas a hacer ninguna pregunta. Pues si yo, por ejemplo, nunca leí Roald Dahl de niña, pero yo amé Brujas, la película, la de los 90, no esa cosa que hicieron hace poquito, y también amé a Matilda, o sea, yo quería ser Matilda, no, es que era increíble, y Matilda es muy pesada, pues, o sea, si uno va a ver lo que le está tocando vivir a Matilda, los papás de Matilda son lo peor, la entregan así como si o sea, es una cosa terrible, y uno, o sea, y ahí también creo que hay como un aprendizaje sobre, no sé, la vida, no sé, como que uno también coge cuerito de niño, porque los niños no son tontos, y obviamente esta imagen es muy, pues, como muy infantil, no sé, pero, bueno, infantil no, otra cosa, pero pienso en Wall-E, la película de Pixar. Pienso que eso es lo que estamos haciendo, como un mundo sin filos, sin bordes, sin esquinas, sin texturas, un mundo donde todos vamos a ser como unas bolitas gordas, así que no saben caminar y que están pegaditos de la pantalla y les dicen, está de moda el azul, pip, azul, todo es azul. Pues cierto, y ahí no hay capacidad de discernimiento, no hay capacidad de criterio, no hay nada. Y por eso a mí me parece tristísimo que hagan una reedición de Roald Dahl. Entonces, ¿cómo me vas a mostrar que la culicagada envidiosa y que el otro, o sea, cómo me vas a mostrar que esos niños no se merecían la fábrica de chocolates sin volverlos algo perversos? ¿Cómo? No sé. Pues ahí es donde yo me conflictúo mucho con eso y pues como para terminar, en mi propia literatura yo he tenido la suerte de no tener ese problema, pero sí he escuchado comentarios poquitos, pero por ejemplo en La mano que cura, Soledad es una niña un poco malvada, pues no malvada, pero maldadosa, ella es complicada, pero es de buen corazón, digamos que Soledad es de buen corazón, pero Soledad hace cosas que son violentas, Soledad mata animales, Soledad, cierto, como que insulta a la gente y entonces he recibido un comentario, me acuerdo, como no, pero es que los niños no son así, y yo no, los niños son unos hijueputas, o sea, porque al pensar que son unos ángeles inocentes también les estamos quitando agencia y posibilidad como de riqueza estética y emocional, como pues, los niños también pueden ser unos desgraciados, no hay un montón de niños que matan a otros niños por allá en Estados Unidos, pues así. Sí. Es que también hay una confusión muy, muy grande entre belleza y arte, porque las personas piensan que arte tiene que ser bella y no es verdad. Y así como hay belleza en la realidad, por ejemplo, una flor puede ser bella, pero no es arte. Y la arte puede ser fea, puede dañar al lector, puede dar patadas al lector, o sea, eso es también muy importante. Entonces, cuando quitas eso, bueno, hay una parte del arte que se va. Yo creo, y ya nos quedan 3 minutos y vamos a pasar si alguien tiene pregunta, pero quiero solamente cerrar con, esa es la importancia de esa metáfora que tú tienes en el se compra un poeta, por ejemplo, o que me hizo pensar mucho en El rey burgués de Rubén Darío, que no sé si conoces, que es cuando llega a la corte y dicen el rey, encontramos un poeta, y dice, ¿y eso para qué sirve? ¿No? En un momento como este, en el que todo parece estar más estrecho, es cuando más importante es reconocer las semillas de las historias y contar las historias. A mí me encanta el ejemplo de Alejandro Magno, sí, que
Hace 2 días hablé de eso, o ayer, ya no me acuerdo. Porque lo que Alejandro más quería en su vida era un poeta bueno, porque sin un buen poeta nunca podría ser un Aquiles. Exactamente. Entonces, él decía que yo prefiero ser el peor soldado de la Ilíada, Tercites, creo que era su nombre, pero cantado por Homero, do que ser Aquiles, cantado por el poeta que Alejandro llevó en su campaña, que era Quérilo. Entonces, eso es muy importante. Y hay una anécdota sobre ese poeta, porque Alejandro le dijo en algún momento, bueno, te voy a dar una moneda de oro por cada verso bueno y un puñetazo por cada verso malo. Y él murió de puñetazos, el poeta. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, Lina, por habernos Gracias. acompañado y gracias a ustedes por estar.
o ansiedad